Y el título de hoy es Yo lucharé. Ese es el mensaje que voy a compartir con ustedes. Yo lucharé. En el libro de Éxodo, por favor, hermanos, si puede ir ahí al capítulo 17. Éxodo, el capítulo 17. Y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 8. No voy a leer toda la historia que conocemos bastante aquí, solamente quiero tomar aquí para el título de nuestro mensaje. Éxodo el capítulo 17, versículo 8, dice la palabra: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Y ahí viene el título de nuestro mensaje: escógenos varones, sal a pelear contra Amalec. Yo lucharé. Quiero que observe el versículo 16 también. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Una batalla que no iba a durar por esas horas, sino que iba a durar por siempre. Esa batalla se está librando también en nuestros días. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear. No se quede quieto, tiene que salir a luchar. Nuestra batalla principal es contra el diablo. Y peleamos con él por el botín más precioso, que son las almas humanas. El diablo la tiene ahí atrapada en sus garras y nosotros queremos predicar el evangelio y sabemos que el evangelio trae salvación y la palabra de Dios dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el evangelio toca una vida, entra una vida, se podrán liberar de las garras y del poder del diablo. El diablo está empecinado, hermanos, en empujar gente definitivamente hacia el infierno. Nosotros tenemos que alcanzarles antes con el mensaje del evangelio. Yo lucharé, es eso lo que tenemos que hacer nosotros, luchar, hermano. Tenemos que alcanzar a aquellos que están siendo golpeados, lastimados por el diablo y empujados hacia el infierno mismo. Había un hombre que yo les mencioné en la historia, se llamó William Booth. Siempre lo van a identificar como el fundador de lo que fue el Ejército de Salvación. Él decía que el mundo en sus días, ya casi 150 años atrás, iba a necesitar de un gran ejército de salvación. Él tomó algunas personas con instrumentos y salían por las calles y la gente le llamaba la atención esa música y cuando la gente venía ellos le predicaban la palabra. Hicieron toda una revolución espiritual en Inglaterra y más tarde en los Estados Unidos y el ejército de salvación se extendió por el mundo con esa visión, con lo que estaba en el corazón de ese hombre, que era alcanzar las almas con el mensaje del evangelio. Este hombre sirvió por muchísimos años al Señor. Cuando ya tenía como sus 90 años dio su último discurso. Fue un día 9 de mayo del año 1912 y ese mensaje curiosamente se llamaba Yo lucharé. Fue lo que él habló allí sobre ese tema, yo lucharé. Y encontré de unos cuantos años atrás un papelito que yo tenía anotado, que usé en un sermón en el Uruguay hace unos cuantos años. Y tenía ahí algunas frases del discurso de ese hombre, que muy rápido se las comentaré. Él decía: mientras haya mujeres que estén llorando, yo lucharé, dijo él ese día. Mientras haya niños con hambre en las calles, yo lucharé. Dijo él también que mientras los hombres entren y salgan de la cárcel por causa de sus pecados, yo lucharé. Y mientras un borracho esté tirado en las calles, yo lucharé. Y decía él: mientras los niños estén abandonados, yo lucharé. Y mientras quede un alma perdida en las tinieblas, yo lucharé. Y pocos días después, muy pocos días después de ese discurso, él partió a la presencia del Señor. Pero él terminó diciendo: yo lucharé
y lucharé hasta el final. Un hombre que estaba comprometido con la causa de Cristo, un hombre que era apasionado por las almas, un hombre que tenía ahí en su corazón cada día ese vivo deseo de pensar en otros, de buscar a otros, de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Y un día se le escuchó gritar diciendo, vamos por las almas y vamos por las peores, decía él. Un hombre animado. Esa clase de espíritu ya no se ve en nuestro tiempo. Ese estilo de trabajo ya casi no se ve en nuestros días. Por eso es que la iglesia en general ha entrado en una decadencia espiritual. La pasión por las almas parece que ya se fue de vacaciones con promesa de que no va a volver a las congregaciones. Pero ese hombre, hermano, cuando predicaba la palabra, las ciudades eran sacudidas por el poder del Evangelio. Las cantinas se cerraban, los borrachos se rompían las cadenas que le ataban a sus vicios y se convertían al Señor, hermanos. A muchas de esa gente, hermanos, que eran ladrones, estafadores, dejaban todos sus delitos y venían al Señor y eran salvos por el Señor. Muchos criminales que estaban en las cárceles conocieron a Jesucristo como el Salvador. Mujeres que vendían sus cuerpos por moneda fueron rescatadas de esa vida pecaminosa y fueron salvas por Cristo, porque hubo gente, hermano, que tenía ese espíritu de predicación y ese hombre que decía, yo lucharé, y siempre, hermano, hasta el último día en su vejez luchó para alcanzar al pecador con el mensaje del Evangelio. Aquellos lugares donde ellos se reunían, hermano, no entraba un alfiler, los altares se desbordaban de personas llegando de rodillas, tomando compromiso con el Señor y recordando el tiempo ese de servicio. Si pudiéramos contagiarnos nosotros de eso, hermano, si pudiéramos contagiarnos de ese estilo de servicio al Señor. Y yo noté 3 cosas en la forma que ellos tenían de servir. 3 palabras. Y eso va a ser nuestro desarrollo de este mensaje. Yo lucharé. La primera palabra que yo vi en esa gente para ser parte de ese avivamiento es la palabra compromiso. Ese término necesitamos nosotros sumarlo con urgencia a la vida de nuestra iglesia. La palabra compromiso, hermano, tiene que ver con una obligación contraída. Eso es un compromiso, una obligación contraída. Hemos tomado el primer compromiso. Yo he prometido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, pero tampoco tengo que quedarme en el lugar, tengo que avanzar. Tengo que ir hacia adelante. El primer paso, que es importante, ya lo dimos. Hemos decidido seguir a Cristo, pero debemos hacerlo con compromiso, con una obligación contraída con el Señor, no con una institución humana, no con un grupo de líderes humanos. El compromiso es con Dios y debemos tomarlo a solas con Dios. Un compromiso de nuestro corazón, hermano, y tenemos que cumplir con lo prometido. No solo comprometernos, sino que hay que cumplir con lo prometido a Dios, hermanos. Y entonces, todos nosotros recordamos cuando Pablo le escribió a los romanos, y él les hablaba, hermano, que lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. Eso es Romanos 12:11. Ese debe ser el punto donde hay que aterrizar con nuestra alma, fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. No con una vida apagada, sino con una vida, hermano, con buen ánimo, con entusiasmo, con buena decisión, con buena dedicación de servir a nuestro Salvador. Que realmente de nuestra alma pueda salir esa expresión: yo lucharé por la causa de Cristo, yo lucharé para que el Evangelio llegue a lugares que nunca llegó, yo lucharé para alcanzar mi vecindario, yo lucharé para alcanzar a mi familia. Pero no solo proponerse, hay que llevar, hermano, nuestra vida de servicio a ese campo de batalla. Moisés dijo a Josué: escógenos varones que salgan a pelear. No se quedaban ahí en la intención, fueron al campo de batalla.
Y si usted sigue leyendo ese relato del capítulo 17, no toda la batalla le fue favorable. Había momentos que los amalecitas estaban venciendo al ejército de Josué. Y Moisés levantaba las manos y entonces Josué y su ejército pasaban a la victoria. Y luego las manos de Moisés se cansaban y eran los amalecitas los que ganaban. Y era unir y vuelta. Y eso mucho en nuestra vida. En nuestra vida hay etapas que somos cristianos victoriosos y hay otras que somos perdedores. Nos recuperamos, volvemos a la victoria y otra vez a veces volvemos a la derrota. Pero nosotros no debemos perder nuestro espíritu de lucha y aterrizar ahí en ese campo donde yo estoy luchando para ser un vencedor en Cristo. No es fácil. Las batallas aparecen por todas partes. Una idea más profunda de lo que estoy hablando es lo que cuenta Pablo en su vida de servicio. Lo hace en varios pasajes, por ejemplo en 2 de Corintios, el capítulo 6, él habla, 2 de Corintios, capítulo 4, él vuelve a hablar de la batalla, de cómo fueron maltratados en la vida de servicio, pero yo me voy a enfocar en una lectura, en 2 de Corintios, capítulo 11, para que vea lo difícil que es la batalla, pero a pesar de esa dificultad, yo lucharé. 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 11, versículo 23. Ahora ponga atención cuántas cosas él va a enumerar aquí. Esas son las adversidades de un cristiano, son las mismas adversidades que podemos tener nosotros. Él las enumera aquí y las deja a modo de advertencia para que nosotros estemos alertas. ¿Listo ya, hermanos? 2 de Corintios 11, verso 23. Comienza con esta pregunta. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice él, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y este hombre, nosotros ya sabemos que hasta el último día de su vida, él escribió aquellas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Todas estas adversidades que él enumera acá no pudo frenar su vida de servicio. Todas estas adversidades no pudieron enfriar su pasión, su compromiso. Esa era la palabra que lo unía al Señor. Esa era la palabra que él quería honrar, que él quería cumplir. Él quería servirle al Señor. Él quería terminar la carrera con una fe intacta. Y dice, pero todo esto tengo que pasar. Y lo logró. Y sirvió al Señor. Y él escribió a los filipenses en el capítulo 1 y les dice a él, desde la cárcel escribe esa carta y dice, todas las cosas que me han sucedido han redundado en el progreso del Evangelio. Todo lo que le pasó, la gente podría tomarse la cabeza y decir, pero pobre hombre, mire. Otros podrían decir, pero qué grado de locura, ¿cómo quiere servir a Dios? Mire todo lo que le pasa. Es tremendo si usted lo lee con lentitud, caso por caso, de lo que él nos contó en esta lectura. Pero ninguna de esas cosas le desanimaron. Él tenía un corazón animado, él tenía un compromiso de servir a Dios, de predicar el Evangelio. Él era de esos hombres que decían, yo lucharé. Y no se iba a retirar del campo de batalla, yo lucharé, yo lucharé. Y ese debe ser, hermano, lo que nos lleve la palabra compromiso.
Nosotros necesitamos ese compromiso con Dios, pero necesitamos también, hermanos, un compromiso con la doctrina. Este es un tema bien importante. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso es lo que significa la palabra doctrina. Este término aparece en el Nuevo Testamento. Varias veces Pablo habla de cuídate de ti mismo y de la doctrina, la enseñanza, el filo de la verdad. Usted sabe que la Biblia es la espada cortante de dos filos. Y el filo de la verdad está siendo limado por el enemigo. Muchos cristianos hoy lucen una espada sin filo. Muchos cristianos hoy exhiben una espada que no reluce, una espada descuidada, una espada oxidada en algunos casos, porque la palabra de Dios ha sido abandonada mucho tiempo por algunos cristianos. El enemigo de un modo u otro se ha encargado de ir limando el filo de la verdad, el filo de la espada. Las falsas doctrinas empezaron a aterrizar lentamente en las congregaciones. Las falsas doctrinas, hermanos, aparecieron como dice el Cantar de los Cantares: cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Aparecieron como algo insignificante. Algunos dijeron, bueno, debe ser que están cambiando los tiempos. Otro levantó la voz y dijo, no seamos tan estrictos, seamos un poco permisivos con esto aquí y aquello allá y aquello otro, hasta que la iglesia termina contaminada por una doctrina falsa. Y no escucharon la voz de Pablo, que le dijo a los corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Aflojaron en un punto, un poco de levadura. La palabra levadura tiene que ver con la actividad del pecado. La tolerancia de un pecado en la iglesia hace que el pecado se expanda, y así como la levadura, hermano, leuda toda una masa de harina, la falsa doctrina también contamina y alcanza toda una congregación. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Antes, hermanos, el engaño venía disfrazado, detrás de un antifaz o detrás de caretas, pero ahora ya se presenta a cara descubierta y sin maquillaje. Y en las iglesias le abren la puerta al engaño. Esta semana empezaron a aparecer unas publicaciones sobre la iglesia metodista, pensando en los primeros hombres que Dios usó para formar ese movimiento. Habían salido de la iglesia anglicana. Juan Wesley, que fue uno de los más ganadores de almas de la historia, su hermano Carlos Wesley, que escribió como 8.500 himnos, de los cuales algunos cantamos. Ellos vivieron casi 400 años atrás. Y Jorge Whitefield, que fue uno de los que se cree que fue de los más grandes predicadores de toda la historia al aire libre. Esos hombres comenzaron ese movimiento, el Club Santo que le llamaban, y con el tiempo le pusieron el nombre, no ellos, otros les pusieron el nombre de los metodistas, porque esta gente estudiaba la Biblia en una forma metódica. Pero esta es la noticia, en este mes de junio del año 2024, donde estas iglesias empezaron a aceptar 7.500 y un poquito más de iglesias, aceptaron ahora el casamiento de iguales. De ese mismo movimiento desde el África se opusieron y quieren pararse en la doctrina antigua, en las sendas antiguas, pero ya abrieron las puertas a estos hermanos, y ahora todo esto es un desastre en estas congregaciones. Y esto es de esta semana la noticia: 7.500 iglesias afectadas con las antiguas doctrinas que practicaban en Sodoma y en Gomorra y en aquellas poblaciones que no obedecían a la ley de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Un poco de levadura leuda toda la masa. Escuché un sacerdote de la religión católica, porque en este último tiempo también en Alemania le están dando lugares en esa religión a las mujeres para ser sacerdotisas, y el hombre explicaba, dice, la meta de ellos es que haya una papisa, no sé qué nombre tendrá, una mujer papa. Y entonces el sacerdote de la religión, él hablaba con preocupación en un discurso ahí donde estaba explicando todo, de que en la palabra de Dios, con este asunto del género que están imponiendo en el mundo, las iglesias piensan que se están modernizando y están abriendo la puerta al pecado para que se instale y todo se desmorone.
En muchos lugares, en diferentes denominaciones, se está viendo este problema de iglesias que andan a la búsqueda de un evangelio, hermano, que culturalmente sea aceptable. En algunos lugares ya no permiten que el predicador hable del término pecado. En otros púlpitos no se permite que se hable de la palabra juicio, condenación e infierno. Empiezan a limitar a los predicadores y muchas veces con la amenaza de retirarle el sostén económico o con amenazas de sacarlo de sus denominaciones. El pecado ya no usa máscara, ya no usa careta, ahora anda cara descubierta, sin maquillaje, y se instalan las congregaciones con la complicidad de cristianos carnales que piensan que hay que ayornar el evangelio y que hay que actualizarlo. ¡Qué contradicción! Porque algunos de esos mismos, no mucho tiempo atrás, citaban la Escritura y decían: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esos mismos cristianos no mucho tiempo atrás decían: los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Quiere decir que esta es una palabra inmutable, es una palabra atemporal, es una palabra que no necesita cambios. Pero la gente quiere cambiar, hermano, y quieren cambiar el evangelio en el que ellos no creen. Ellos no creen en la salvación. Estaba escuchando una de esas pastoras. Nosotros sabemos que no hay pastoras en la Biblia, pero en las ciudades hay muchas que se llaman pastoras. Y ahí estaba ante una gran congregación. Esto lo vi ayer, pero ya tiene un par de añitos, parece. Y ella explicaba ahí sobre la salvación y sacaba cuentas en un pizarrón. Y decía que la gracia de Dios solamente salva el 60% de la vida humana. Libro, capítulo, versículo, nada, ¿no? Pero ella planteó así y puso ahí, gracia de Dios, y puso ahí el número 60. Y dice: y el otro 40% para ir al cielo te lo tienes que ganar tú. Ahora la Biblia que usted lee y que yo leo dice: por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras. No por obras. La Biblia enseña que somos salvos por gracia. Es la gracia de Dios. La salvación nuestra consiste en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. No se necesita para la salvación ningún mérito humano. No necesitamos nosotros tener ninguna virtud. Todo lo que necesitamos es creer que Jesús murió por nosotros en la cruz y que nosotros con un corazón arrepentido confesamos nuestros pecados, y esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado, como hemos cantado en esta tarde, y esa sangre preciosa de Cristo nos abre la puerta del cielo por la eternidad. Hermanos, no hay mérito nuestro, pero esta mujer ahí tenía al auditorio cautivado sacando cuenta y escribía con la mano izquierda. No puedo olvidar ese detalle. 60% de la salvación es gracia. ¿De qué versículo saldrá eso? Tremendo, hermano. Y la gente cree, y la gente le tiene como iluminados de nuestra época. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esa enseñanza es para nosotros, porque si un día nos distraemos, el diablo entrará con sus doctrinas falsas y nos afectará y nos contaminará y nos enfermará y nos herirá de muerte espiritualmente aquí. Por eso el Señor Jesús decía en el Evangelio de Mateo capítulo 13, dice: cuando los hombres durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Una iglesia que se duerme es abrirle las puertas que el diablo venga y siembre su cizaña. Así que mire, hermano, esta gente están dándole paso a una cultura mundana. El mundo en la iglesia. ¿Quiere que le cuente qué vi en esta semana? Un grupo de físico-culturistas, de esa gente de mucha musculatura. Yo no sé si usted ha visto, pero de todas formas, si nunca lo vio, no lo intente ver. Pero usan unas mallas minúsculas, ¿no? Y tienen unos brazos enormes y sacan y hacen sus movimientos. Y todo eso en el lugar donde se tenía que predicar la palabra en la iglesia, estaba lleno de esos hombres musculosos, desnudos completamente casi, solamente cubiertos por una mallita y exhibiendo sus músculos y todos ahí. Y la gente feliz en ese lugar. Qué cosa tremenda, hermano. Y ahora, ya había visto a uno que yo conté tiempo atrás, que daba una patada santa. Traía a la gente al altar y con el pie así les pegaba en la frente, hermano. Y caía la gente.
Pero ahora vi uno como Bruce Lee, Una de los que conocen de Bruce Lee, el que hacía las artes marciales, el arma preferida de él se llamaba nunchaku, que eran como 2 hierros con una cadena al medio, ¿no? O 2 maderas con una cadena al medio. Y ahora andaba un pastor con el nunchaku ahí y la gente lo festejaba y él haciendo los movimientos de Bruce Lee. Para alguno que no estuvo, esa vez que prediqué de eso, había uno que aparecía del Chapulín Colorado y cosas así. Y todo lo que es el mundo lo traen a la iglesia y contaminan a la iglesia, y se necesita de hombres y mujeres que se paren firme a favor de la doctrina y que digan: yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé por una doctrina sana, yo lucharé para que la palabra de Dios siga adelante, yo lucharé para que la palabra de Dios no sea manchada, no sea pisoteada. Se necesita tener esa actitud: yo lucharé, y también lucharé para no dejarme afectar por la mundanalidad y la doctrina de los mundanos. Tengo que ser, hermano, del estilo de Daniel, como en su libro, el capítulo 1, verso 8, decía Daniel que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso es lo que tenemos que decidir nosotros, no contaminarnos en nuestro corazón con las nuevas propuestas del diablo, con las modernidades que el diablo quiere introducir en la iglesia. Cuando miro, hermano, esa gente que antes dio su vida, muchos fueron llevados a la hoguera. Y en nuestros días está sucediendo eso en muchos países de nuestros hermanos que son colgados en la horca. En países como en Irán, por ejemplo, hacen eso. Por los predicadores, los cuelgan públicamente, hermano. En los países como Nigeria, como Marruecos y tantos de esos países donde los prenden fuego literalmente a nuestros hermanos. Y esa gente no renuncia a su fe, entregan su vida porque tienen un compromiso con el Señor. El problema del cristianismo de nuestro tiempo es que la mayoría de la gente se comprometió con la tibieza. Y eso no sirve. No hay ningún beneficio en la tibieza, no hay ninguna bendición en la tibieza. El compromiso debe ser con el Señor, en el Señor. En los púlpitos, hermanos, comenzó el congelamiento espiritual. En el corazón de muchos pastores permitieron que sus púlpitos fueran congelados. Y después ese estado de congelamiento pasó a los miembros en las congregaciones. Y los corazones de los hermanos se enfriaron, se congelaron, pero todo comenzó en el púlpito. Y cuando nosotros vemos, hermanos, cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, dice la Biblia claramente, porque Aarón lo permitió. Moisés estaba con Josué en el monte esperando a los mandamientos del Señor, pero el líder principal allí era Aarón. Y después él puso como excusa: bueno, es que los hermanos dijeron hagámonos dioses, y ellos se empezaron a creer que ese becerro era el Dios que los sacó de Egipto, y ofendieron a Dios grandemente. Y cuando Moisés lo interrogó a su hermano Aarón, dice: y bueno, ellos lo pidieron, y dice la Biblia, y Aarón lo permitió. Y si usted va a permitir que el pecado entre y haga sus cosas en una congregación, entonces usted no está en esa postura que dice: yo lucharé. Yo lucharé por una doctrina sana, yo lucharé por una doctrina higiénica. Hoy en día, hermano, en las iglesias lo que circulan son migajas de la palabra de Dios. La gente busca desesperadamente una porción de enseñanza bíblica por un lado o por otro. La gente, hermano, lee nuestros escritos, las publicaciones, hasta nuestro estilo de alabanza le llama la atención a muchos. Dice, cuando usted dice esto de sendas antiguas, y ellos dicen: ¿qué es eso de sendas antiguas? Es que nosotros queremos ser del pueblo que no se despega de las raíces de la palabra de Dios. Porque si nos despegamos de las raíces de la palabra de Dios, estamos en serios riesgos. Nuestras almas van a estar en peligro. Y mucha gente anda ahí por las redes y aún andan circulando por las calles y recorren largas distancias por llegar a una congregación donde haya un alimento, aunque sea unas migajas de la verdadera palabra de Dios. La gente se mueve como mendigo tratando de conseguir, aunque sea, hermano, una pequeña porción, una pequeña ración de la palabra de Dios. Pero de esto ya hablaba el profeta Amós. ¿Se acuerdan? En el capítulo 8, verso 11, que dice que iban a venir días donde la gente iba a tener hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios, decía el profeta Amós. Ya esos días hace un tiempo están entre nosotros.
Y hermanos, hay que predicar la palabra. ¿Qué es lo que nos va a llevar a ese punto? Es cuando hombres y mujeres digan a Dios: yo tengo mi compromiso, yo lucharé. Lucharé porque la verdad siga adelante. Lucharé porque el evangelio progrese entre la gente. Lucharé para que el evangelio alcance a los pecadores. Yo lucharé, yo lucharé. Esa expresión es la clave, unido al término compromiso. La gente me pregunta a veces, dice: cuando yo voy ahí a su iglesia, ¿con qué me voy a encontrar? No me van a andar tirando al piso, ¿no? No me van a andar pidiendo diezmo, ¿no? Yo le digo a la gente: usted venga aquí tranquilo entre nosotros y usted va a encontrar aquí un menú de sendas antiguas, una comida condimentada con doctrina celestial. Aquí no estamos con las cosas del mundo, no estamos con las cosas del modernismo. Algunos se desilusionaron conmigo, porque pensaban que éramos una iglesia de esas progresistas, no sé qué nombre se ponen ahora. No, hermano, nuestro menú es de sendas antiguas y nuestra comida está condimentada con doctrina celestial. Y en eso estamos. Por lo menos mientras yo esté, yo lucharé. Yo lucharé. La segunda palabra que vi que ese movimiento, hermano, le llevó a ser tan activos y gente de acción, es la palabra compasión. La primera, compromiso. La segunda, compasión. Observe algo de esto en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. El Evangelio de Mateo, el capítulo 9, versículo 35. Evangelio de Mateo, capítulo 9, y el versículo 35. Dice la palabra de Dios así. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ahí aparece nuestra palabra, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen un pastor. Así anda el mundo de nuestros días, a la deriva. Corren para no llegar a ninguna parte. Este mundo, la gente se agita, pero ignoran que están caminando al infierno, no saben que están en el camino ancho de la perdición. Y alguien tiene que mirarlos. Están allí desamparados. No hay quien les proteja, no hay quien les abrigue. Dice, se necesita de una palabra para ellos: compasión. Cuando Jesús las vio a esas multitudes desamparadas, sin rumbo, cuando las vio afligidas, doloridas por el pecado, Él sintió compasión por ellas. Pues la palabra compasión, hermano, tiene que ver con identificarme con el dolor y con el mal de otros. Cuando hay una persona que sufre, una familia que sufre, a veces se dice: algo habrán hecho, ellos se lo buscaron. ¿Y la compasión? La compasión, después voy a ver el origen de su dolor, de su aflicción, pero mi gesto tiene que ser de compasión, de acercarme a ellos. Compasión es mucho más profundo que el término moderno empatía que se usa ahora. La compasión, hermano, habla de una clase de amor que sale de las entrañas. La traducción habla de un amor que sale de las tripas, así, literalmente. De las entrañas, de lo más profundo. La compasión es aquel acto que me moviliza para aliviar el dolor o para aportar la solución a la necesidad de mi prójimo. Pero hoy la iglesia de nuestros días ya no se ve esa palabra compasión. Cada uno se preocupa por sí mismo, cada uno vive su propia vida. No tienen ojos para mirar las necesidades de los otros. Entonces la iglesia se va muriendo, afectada en el egoísmo. La palabra compasión, hermano, tiene que ver con sentir ternura por aquel que cayó. No es que se cayó en el pecado y ahí está sufriendo y dice: te lo buscaste. O quizás alguien le dice: te lo advertí. Eso no es compasión. Compasión es ponerme a su lado. Esa palabra aparece, ahora lo estamos recordando, cuando el samaritano, ¿recuerdan?
que estaba el hombre malherido tirado al costado del camino, y pasó el levita que representaba la religión y siguió de largo, y pasó allí el sacerdote y pasó de largo, pero vino el samaritano, dice, y tuvo compasión del que estaba lastimado, vino, vendó las heridas, puso aceite y le subió a la cabalgadura y le llevó al mesón. Ahí está el cuadro de compasión, eso es compasión. Y la gente hoy, hermano, está destruida, familias destrozadas, todo está despedazado, porque el pecado no perdona, hermano. Donde el pecado pasa, causa destrozos. El pecado es como un diluvio destructor. Si se metió en una familia, si se metió en una iglesia, si se metió en la nación, el pecado todo lo va a destruir. Todo lo va a destruir. Uno de los términos que más se usa desde hace largos años aquí, en este país, es la palabra corrupción. Y ustedes lo han oído, y muchas veces esa palabra la limitan al ámbito de los políticos, y hasta ustedes mismos han oído, todos los políticos son corruptos, pero hay que mirar más, porque también hay otros ámbitos donde la corrupción entró. En muchos años, en la educación entró la corrupción, aún en las iglesias entró la corrupción. No es algo, hermano, que es un problema de los políticos, pero esa palabra, hermano, expresa de que algo está contaminado, algo está podrido, algo huele mal. Y eso, hermano, hay que contrarrestarlo con compasión, hay que sentarse con esa gente. Y sabemos que el Evangelio es salvador y el Evangelio es purificador. El Evangelio que ustedes y yo conocemos, compasión, hermano, es el deseo de actuar para evitar sufrimientos de otros. En otras palabras, no deje que se golpeen la cabeza contra la pared. Si puede hacer algo, si el pozo está ahí adelante, adviértale, cuidado, ahí hay peligro en eso. Ahí está. Eso es compasión también, el deseo de actuar para evitar sufrimientos. Sufrir juntos con otros. Ponerme a la par de aquel que está en sufrimiento. Es la acción, hermano, de reducir, de eliminar el sufrimiento. La gente esa del Ejército de Salvación, los de antes, los de ese tiempo, esa gente salió a aliviar los dolores de aquella sociedad afectada por los vicios y por toda clase de pecado. Y salían con su música, y salían con su Biblia, y predicaban la palabra, y decía su líder, yo lucharé, por esas mujeres que lloraban, por esos niños con hambre, por esos niños abandonados, por los borrachos tirados en las calles, por los presos que entraban y salían de la cárcel. Dice, yo lucharé por eso. Y lucharé hasta el final. Con esos ejemplos de la historia y estos textos de la Biblia he tratado de animar, alentar mi alma en estos últimos días y de no bajar mi consigna, que es esta misma, yo lucharé. Lucharé con compromiso, lucharé con compasión, pero también voy a luchar por una palabra que hablé el domingo anterior, que es la palabra cooperación o cooperar. Para los que no estuvieron el domingo, volvemos a la tercera carta de Juan y vamos a encontrarnos con ese término otra vez. La palabra cooperar. Tercera carta de Juan. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas y antes de Judas está la tercera carta de Juan. Y una vez que llegue ahí, no se preocupe por el capítulo, solamente por el versículo, que es el 5. Entonces la tercera carta de Juan y versículo 5. Dice la palabra de Dios, amado, fielmente te conduces. Le estaba escribiendo un hombre que se llamaba Gallo. Y le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperemos con la verdad. Esa palabra cooperar significa ayudar, significa apoyar, cooperar con la verdad. Estamos ayudando a personas para que la verdad siga avanzando, la verdad vaya adelante.
Nosotros apoyamos un misionero en Jujuy, otro misionero en Córdoba. Estamos cooperando para que la verdad vaya adelante. Aquí sale de los esfuerzos, del sudor, del trabajo de nuestra gente aquí. Pero estamos cooperando para que la palabra vaya adelante. Una palabra, yo recuerdo aquí a la localidad de las hermanas de Angosto, en el Valle Colorado y en Ciénega, en los 3 lugares, al final de las conferencias, escuché una palabra nueva y después, por un tiempo fue extraño para mí, cuando nos despedíamos de todos los hermanos, los domingos después del mediodía. Llegábamos generalmente el jueves en la tarde, predicábamos hasta el domingo al mediodía y los hermanos traían algo así, un paquete, algo decía, lleve su avío. Yo nunca había escuchado esa palabra, pero no me lo olvidé más. Ellos estaban cooperando. No es que nos veían flaquitos y desnutridos, pero estaban cooperando, lo mejor. Y que para los ojos de algunos puede ser una pequeña cosa, aquello era un pan con queso o algunas cosas así, o lo que quedó de la comida, pero eso nos iba a ayudar en el camino. Se puede cooperar de muchas maneras, pero aquí había un hombre con un gran corazón, se llamaba Gallo. Ese recibía muchas veces a cristianos que nunca le había visto la cara, nunca había oído hablar de ellos, y venían y los tenían, los alojaban. De ahí vienen esas costumbres, algunos de ustedes de allá del interior, ¿por qué se aloja a la gente y se recibe a la gente y se les daba de comer y se les enseñaba la palabra de Dios y se les animaba con la palabra de Dios a seguir adelante predicando el evangelio? Eso es cooperar con la verdad. En ese grupo histórico que le estoy hablando hoy, ellos también, yo vi esa palabra, vi que tenían compromiso, vi que tenían compasión y vi que eran cooperadores de la verdad. De esas cosas yo quisiera que nos contagiemos, hermano. Ellos hicieron una gran obra para Dios. Hoy andan en compra y venta y otras cosas, andan en otros asuntos. Pero en sus orígenes, hermano, aquello sí que era un ejército poderoso de hombres y mujeres. ¿Y por qué tenemos que ligarnos a esas palabras? Compromiso, compasión, cooperar. Yo lucharé. Porque la hora final se va acercando, hermano. Los tiempos finales ya están delante de nuestros ojos. Este mundo, uno no es pesimista, solamente se orienta por la palabra de Dios. Ya no le queda mucho. Ya estamos como los últimos suspiros de un moribundo. Y quiero llevarles a un texto y ahí vamos a terminar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, el capítulo 8. Y después, si usted quiere investigar ahí, hermano, hablando de la palabra cooperación, en 1 de Corintios 3, Pablo habla de ese término, pero él usa la palabra colaboradores. Y entonces él está dándole la solución a un problema, una división que había en esa iglesia de Corinto. Y Pablo les escribe en la primera carta, en el capítulo 3, y él dice, y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, decía, ¿no? No se peleen porque esto no es una obra humana. Dice, yo soy Pablo, yo sembré, es la palabra. Después vino Apolos, otro predicador, él regó, pero el crecimiento lo da Dios, la obra final la hace Dios, ¿no? Y él les explicaba a ellos, y hasta que llega al versículo 9 y le dice, ¿qué somos nosotros? Dice, somos colaboradores. Es la misma palabra, cooperar, colaborar. Andar, hermanos, siendo cooperadores, colaboradores de Dios. Aquí en Mateo capítulo 8, esta expresión que voy a leer aparece en muchos textos, no es la única parte del Nuevo Testamento o de los evangelios que aparece. Dice así, Mateo 8, verso 12, dice, les voy a leer, hermano, el anterior, el 11 también. Dice, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este texto a veces despierta mucha polémica entre los creyentes, pero desmalezando el asunto, lo que sabemos, hermanos, que el lloro y el crujir de dientes es una figura del infierno. Y entonces algunos dicen, pero ¿cómo dice el texto? Y los hijos del reino irán ahí. Entonces la explicación es la siguiente.
habían algunos que por haber nacido judíos, por ser hijos de judíos, creían que eso solo les daba el derecho de entrar al reino. Y entonces no es por el lugar de nacimiento, no es por el apellido. Hoy en día no es porque va a la iglesia cristiana evangélica. Si usted no ha creído en Cristo, puede estar en todos los cultos y no va a entrar en el reino de los cielos. Pero usted puede ser una persona que aún falta muchas veces, pero si tiene a Cristo, tiene el reino de los cielos asegurado. Entonces no es por una cuestión de origen, del lugar de nacimiento, o por apellido, o por nombre de religión o denominación. Y entonces ahí le da la explicación. Y muchos de los hijos del reino, que piensan que van a estar en el reino de los cielos, y vendrán de las naciones. Y ahí está hablando de Abraham, de Jacob y todo eso. Ahora, pensando nosotros en la vida de la iglesia, el Señor Jesucristo habló de otros grupos de personas, de los cuales no hay duda que estaba hablando de las iglesias de nuestro tiempo. Y Él les dice, aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos expulsado demonios. Y dice Jesús, les diré, apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y uno dice, pero ¿cómo? Dice, sí, dice que profetizaban en el nombre de Jesús. Dice que echaban demonios y que hacían milagros todavía en el nombre de Jesús. ¿Y cómo Jesús le dice, apartados de mí? Nunca los conocí, hacedores de maldad. La gente puede hacer muchas cosas, pero Jesús fue claro con Nicodemos y con nosotros. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y nosotros ya explicamos en la prédica anterior que eso consiste en un arrepentimiento genuino, verdadero de nuestro corazón, un arrepentimiento de nuestros pecados, hermanos, y creer. Y algunos me dicen, ¿y cómo voy a ser salvo? Y estaba el carcelero afligido después del terremoto en Filipos, las celdas se abrieron y los presos parecía que se habían escapado, y si un preso se le escapaba, al carcelero lo mataban. Y este acelerado dice, antes que me maten, me mato yo. Y cuando se iba a quitar la vida, Pablo le dice, no hagas tal cosa. Todos estamos aquí, le dice Pablo. Y yo imagino, la Biblia nos lo dice, imagino a ese hombre con la espada ahí ya tocando su panza y su rostro pálido, despidiéndose de esta vida. Y con un hilo de voz le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y la gente me dice, no hay que hacer milagros, no, para ir al cielo tienes que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Decía el texto que cité el domingo pasado de Marcos 1, 14 y 15. Primero Juan el Bautista habló, el reino de los cielos está entre nosotros. Y después Jesús es el que dice en el versículo 15, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Hechos 3, 19. Habla, dice que hay que arrepentirse y bautizarse. Amén. Y vendrán del cielo tiempo de refrigerio. Amén. Arrepentirse, creer, bautizarse. Ahí está. Y todos aquí deben repasar bien su vida y estar seguros que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en Jesucristo como el Salvador. Amén. Porque eso es lo único que les va a llevar al cielo. Lo que les va a asegurar el cielo es tener a Jesucristo como el Salvador. Mis hermanos, la hora final se viene acercando. Dice, y algunos serán tirados a las tinieblas de afuera. Otra vez, una de las figuras que usa la Biblia del infierno. En este contexto, se acostumbraban a hacer fiestas en las casas, ¿no? Y entonces se las iluminaban, lámparas por todos lados. Y los que no tenían acceso a esas fiestas, esos eran los que sufrían en las tinieblas de afuera, en la oscuridad. Esa es la figura que se aplica aquí. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Lucas capítulo 14, del verso 14 en adelante, ¿se acuerdan de aquel señor que llamó a la gente a la fiesta? Y salieron sus siervos por los caminos a buscar, y después vinieron y habían algunos que tenían excusas. ¿Se acuerdan de ese? Y uno decía, sí, yo iría, pero compré ahí unos bueyes. Y otro dice, no, yo recién me casé, no puedo ir. Tengo una hacienda, no puedo ir. Y vinieron y dice, vayan por los caminos y vayan por las plazas y por los vallados y que se llene mi casa, decía.
Y después les terminó diciendo aquella frase: fuérzalos a entrar. Vamos, vayan, fuércenlos a entrar, que vengan a la fiesta, que vengan, hermanos, a la fiesta de la salvación, de la salvación eterna, la alegría de la salvación eterna. Pero muchos prefieren las tinieblas y el lloro y el crujir de dientes. Y de paso, para los que piensan que los que sufren en el infierno es algo espiritual, yo no conozco ningún espíritu con diente. No sé si por su barrio anda algún espíritu con diente. Pero dice, será el lloro y el crujir de dientes. Personas en carne y hueso, sufriendo en el fuego eterno, tinieblas eternas, distintos nombres, distintas figuras que le da la Biblia, y aún hasta el lago de fuego ya sufre. El tiempo de la separación se acerca. Y usted ya recuerda que la Biblia habla cada cosa en su contexto. Pero un día se iba a separar la paja del trigo. No eran la misma cosa. Un día iban a estar los del camino ancho de la perdición y el camino angosto de la salvación eterna. El Señor dice que iban a venir las naciones delante de Él y separaría las ovejas de los cabritos. Dice el Señor, las tinieblas de afuera. Y Colosenses capítulo 1 dice, para que nosotros vengamos para la herencia de los santos en luz, que Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable de su Hijo. Es lo que Dios hizo. Una cosa y otra cosa. Y la Biblia habla de cielo. Y los predicadores tienen que saber bien eso. Todos los predicadores saben eso. Pero a algunos le entró una amnesia y ya no hablan del infierno. Porque la Biblia también habla del infierno. La paja y el trigo, el camino ancho y el camino angosto, la luz y las tinieblas. Decía Pablo, ¿Cristo o Belial? ¿Es una cosa o es la otra? Tenemos que estar bien seguros dónde estamos parados. Yo espero que todos aquí estén en Cristo, seguros de su salvación, seguros que sus pecados han sido lavados, perdonados, seguros de que su alma ha sido salva por la obra de Cristo en la cruz. Hermano, estas cosas van a afectar nuestra eternidad. Yo quiero estar en el lugar de la luz abundante. Cristo es luz. Él dijo que Él era la luz del mundo y Él nos mandó a nosotros a hacer luz. Ese infierno es real. Fuego que nunca se apaga, gusano que nunca muere. Lo triste del infierno, que mucha gente va a seguir entrando. Dice el libro de los Proverbios, dice que el Abadón y el Seol nunca se sacian. Así, todo lo que dice ese texto, el Abadón y el Seol nunca se sacian. Hablando del hambre continua del infierno, devorando gente. Dice Isaías 5:14, el Seol ensanchó su boca. Cada día más gente está cayendo en el infierno. Dice, el Seol ensanchó su boca. Y hermanos, muchos de los que llegaron ahí y de los que llegarán son vidas jóvenes. Y llegarán quizás en sus cabezas con las lágrimas de su madre, que oró por ellos, que clamó por ellos. Nunca la escucharon. Nunca le acompañaron a la reunión para escuchar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Esas madres que en secreto lloraron, esas lágrimas tocarán la cabeza de los que van entrando, desfilando al infierno. Muchos de los que van allí al infierno van a ser acompañados por los ruegos de un padre que pidió por la salvación de ese hijo. Pero ese hijo nunca quiso creer. Un abuelo que clamó por la salvación de ese nieto y nunca quiso creer. Y el desfile parece que no tiene fin. La gente día a día se está yendo a ese lugar y ese día se va acercando. Y frente a esa realidad, hermano, debe salir un grito de nuestra alma. Yo lucharé. Yo lucharé por esa gente que aún no conoce a Cristo. Yo voy a hacer algo. Yo voy a dejar la comodidad de la butaca del asiento que ocupo en las reuniones. Yo dejaré la comodidad de mis actividades. Yo lucharé. Voy a hacer algo por eso. Porque un día alguien hizo algo por mí y me predicó de Cristo. Un día alguien se importó por mi vida, le interesó mi vida y me acercó el mensaje del Evangelio. Me invitó a una reunión donde me predicaron, donde la gracia de Dios se derramó y fui salvo. Al día alguien, hermano, puso la mirada en mí. Y lo que yo estoy diciendo es, yo lucharé. Si pudiéramos contagiarnos, hermanos, del espíritu de esa gente del pasado,
de ese espíritu de trabajo, de lucha. Ellos sí sabían lo que era pelear mano a mano contra el diablo por el botín más precioso, que son las almas humanas. Recuerden, antes que el diablo les dé el empujón definitivo a las llamas del infierno, hagamos todo por alcanzarlos con el mensaje salvador del Evangelio. Se necesitan hombres y mujeres con compromiso, con compasión, cooperadores del Evangelio, hombres y mujeres que de corazón digan: yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y gracias por el ejemplo de esos hombres y mujeres del pasado. Gracias porque esos sembraron tu palabra con lágrimas y alcanzaron a su generación de pecadores con el precioso mensaje del Evangelio. Que todo no quede en una enseñanza simple para nuestras vidas, sino que podamos agarrar como congregación, como iglesia local, ese espíritu y esa actitud y salir adelante enfrentando al enemigo. Yo lucharé por ese botín precioso que son las almas y no descansaré hasta ganarlas, guiarlas a los pies del Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en esa misión. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si nos ponemos de pie, hermano, por favor, y vamos ahora a cantar al Señor, y hermano Josué nos va a estar dirigiendo.